Hola Héctor, hola Elizabeth, ¿cómo están? Bueno, ya saben nuestra dinámica, que requerimos siempre de la participación de sus propios ejemplos para poder avanzar, ¿sí? Muy bien, vamos a recordar brevemente lo que hemos dado en la clase anterior. A ver, con dos, tres ideas me pueden resumir qué fue lo que hemos desarrollado el viernes pasado. A ver, ¿quién recuerda? No se peleen, parece que hoy no tengo estudiantes. ¿No quieren hablar? ¿Están un poco apagaditos? ¿Están muy cansados acaso? No creo que estén cansados si son súper jóvenes. Tenemos que entrar en ritmo todavía, profe. Tienen que entrar en ritmo. Bueno, vamos a conversar un poquitito más entonces antes de desarrollar exactamente Sobre el los contenido. niveles de lenguaje, puede ser, Mu- y las mu- variaciones lingüísticas. Muy bien, niveles de lenguaje y variaciones lingüísticas. ¿Y qué recordamos de los niveles de lenguaje y las variaciones lingüísticas? Que dentro de los niveles de lenguaje están el culto, coloquial, vulgar y lo técnico, Ujú. ¿Y cómo caracterizamos cada uno de esos niveles? por la forma en que están escritas. Por la forma en que están escritas y también que hay que atender. Algo demasiado importante que estuvimos enfatizando en estas clases, en las semanas. Tenemos que atender la situación comunicativa para poder darnos cuenta más precisamente el nivel que está prevaleciendo y también el contexto nos condiciona cuál es el nivel pertinente. Porque si estamos hablando, por ejemplo, con una persona no muy instruida, por supuesto que vamos a evitar algunas palabras, algunas oraciones que puedan de repente confundir. Siempre tengan en cuenta, perdón, la situación. Y técnicamente, ¿cómo llamamos esa situación comunicativa? ¿Cuál es la línea de estudio que se ocupa de la lengua en situación de uso? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se llama? Se llama pragmática, ¿sí? La pragmática es la línea de la lengua que se ocupa del estudio de la lengua en uso. Es decir, qué sentido adquiere una palabra, qué sentido adquiere una oración cuando se utiliza específicamente en un tiempo, en un espacio. También consideramos otros factores como su cultura, su visión del mundo, su ideología, eh, su forma de relacionarse con las personas, su origen, todas aquellas características que normalmente poseemos como seres sociales que somos. Cuando digo ideología, no me refiero exactamente a la ideología política, sino a la ideología como una categoría mayor, ¿verdad? No es de colorado, liberal, izquierdista, no, no va por ahí, sino ideología en cuanto a cómo percibimos una realidad, cómo vemos cuáles son nuestras opiniones respecto a lo que sucede. Todo eso permea siempre en nuestro discurso, en nuestro lenguaje. Entonces, el sentido que adquiere ese lenguaje en un contexto determinado. Ese es el enfoque de la pragma lingüística, que es concretamente pragmática en lingüística. Muy bien, ¿algo más que recuerdan de la clase anterior? A ver.
Bueno, el día de por hoy ya el, vamos, sí, perdón, por adelante. el dialecto, sociolecto, cronolecto y hasta ahí lo que me acuerdo. Ah, ya sí, está muy bien. Estás mencionando las variaciones lingüísticas, ¿verdad? Sí, las Los variaciones. distintos, las distintas formas que pueden adquirir entonces la lengua dependiendo del espacio geográfico, dependiendo de la edad, dependiendo también del, del uso particular, como era el caso del idiolecto. Y también incide nuestra clase social, nuestro grupo. Clase social no solamente se reduce a lo que es el dinero, ¿verdad? Sino que como nuestra condición socioeconómica puede también incidir en nuestra expresión. Entonces, abordamos siempre que el uso de la lengua es algo complejo y que no se reduce solo a lo que es la cuestión lingüística. O sea que también consideramos sus factores. Bueno, ahora ya estamos entre 14. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente, perdón, la siguiente unidad que es la unidad número 2, lenguaje y comunicación. Y el primer punto ya hemos desarrollado, así que el 2.2 concretamente. Y lleva como nombre de la unidad, nivel fonológico ortográfico. Bueno, generalmente cuando hablamos de la lengua se menciona algo que tiene que ver con la ortografía, pero con los primeros temas, ¿verdad? Que nos dimos cuenta que, que tiene una perspectiva más amplia, que no es solamente corrección o incorrección, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver hoy es de ese estilo de corrección e incorrección, porque vamos a abordar la ortografía. Y ortografía según su etimología, significa escribir correctamente. Eso es lo que quiere decir, porque orto es un prefijo, a pesar de que coloquialmente adquiere otro sentido. Orto es recto o correcto. Y grafía es escritura, es como escribir correctamente. Entonces, una línea de la lingüística que se ocupa de la correcta escritura. Cuando decimos, por ejemplo, ortodoncia, ¿con qué sentido asocian? A propósito del prefijo orto, para ver sus distintos usos. Ortodoncia son los frenillos, profe. No exactamente. Los frenillos ya serían los aparatos que usamos en la Es, ortodoncia. es cuando se linean los dientes, o sea, alinean los dientes. Claro, eso sí. Entonces es como poner recto el diente. Ortopedia es algo similar, pero más bien con los pies, ¿verdad? A pesar de que se utiliza también ortopedia no solamente para la corrección de los pies. Bueno, el primer contenido del punto 2 es el abecedario. Y para que nuestra clase sea un poquito dinámica, me gustaría que me dijeran actualmente cuántas letras y cuántos fonemas tiene nuestro alfabeto o nuestro abecedario. A ver, ¿quién sabe? Cantidad exacta de letras y de fonemas de nuestro alfabeto. 27 letras puede ser, profe. 27 letras, sí, que se denominan técnicamente grafemas. Es importante que manejen las terminologías técnicas por si en el examen de ingreso aparezcan con esas nomenclaturas y para su conocimiento mismo.
y además que no es muy difícil, ¿verdad? Grafema se refiere a las letras, se relaciona con aquello que se grafica. Y fonema con el sonido, a pesar de que no es exactamente su sinónimo. Sonido no es exactamente fonema, pero para simplificar vamos a considerarlo como tal. ¿Ustedes creen que existe la misma cantidad de letras y sonidos en nuestro alfabeto? Creo que no, porque por ejemplo la H es muda. Ujú, muy bien. También hay sonidos, digamos, coincidentes. O sea, hay fonemas que se representan con más de un grafema, lo que implica que hay más letras que sonidos. Y eso no solamente ocurre en nuestro idioma, ¿verdad? En castellano. Por lo general hay menos fonemas que grafemas, porque diríamos que es un poco más, vamos a decir que es un poco más difícil de inventar un sonido y más fácil de representarlo gráficamente. Bueno, entonces, anoten por favor. Actualmente nuestro abecedario cuenta con 27 letras, entre paréntesis, grafemas y 24 fonemas. Les digo para que anoten porque generalmente con esa operación retenemos. No sé exactamente qué técnica de estudios ustedes manejan mejor, pero hay siempre la necesidad muchas veces de hacer breves anotaciones. Bueno, eh, ¿Puedes repetir, también por qué? sí, que contamos con 27 letras que son grafemas y 24 fonemas que son los sonidos. ¿Sí? Bueno, dentro de nuestro alfabeto tenemos denomina- los denominados vocales, ¿verdad? El sistema vocálico. ¿Cuáles son? El perdón, ¿cuáles son las vocales? Es que estoy mirando el programa, por eso me distraigo un poquito. Pero ya voy a compartir el PowerPoint. ¿Cuántas vocales tenemos? No me digan que Cinco. no se ¿Cinco? acuerdan de las vocales. ¿Cómo? ¿Cinco? 5 que son volvemos al primer grado, el A, E, I, O, U. Y A, E, I, O, U. pongan entre paréntesis la Y. Después vamos a ver por qué, ¿verdad? Es como un tanto híbrida. Cuando está en posición final, se la considera vocal. Eso lo vamos a verificar cuando repasemos diptongo e hiato. Eso. También hay algunas actualizaciones respecto a la ortografía que quiero que anoten también. No el contenido, sino, digamos, los tópicos. ¿Ustedes saben cuándo se actualizó nuestra ortografía? No, profe. Bueno, la última versión de la ortografía es la del 2010. Entonces, cuando ustedes hacen sus investigaciones, sus búsquedas en internet, siempre tienen que colocar eh, ortografía 2010 o RAE 2010. Es muy importante que tengan en cuenta ese dato porque hay reglas ortográficas que ya no están vigentes y especialmente en un contexto de examen de ingreso, las reglas ortográficas se ciñen a, a las reglas, perdón, las reglas ortográficas se ciñen a los establecimientos vigentes, ¿sí? La ortografía, el manual de la ortografía es un material que tiene muchísimas páginas. Ahora nomás no me puedo levantar, aunque
Está a pocos metros. Voy a traer un ratito si me aguardan. Ya he vuelto. Bueno, esta es, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Si me dan un retorno, Sí, por favor. profe. Bueno, esta es la ortografía, entonces tiene muchísimas páginas. En total, más de 700. Este mismo manual está en internet, yo tengo en PDF. Y les voy a colocar en el Drive. No es necesario que ustedes lean todo este material, de hecho no van a poder leer todas las páginas, pero sí tienen que detenerse en aquellos temas que figuran en el programa. Si ustedes quieren tener la versión impresa y tienen el recurso para adquirirlo, pueden comprar una versión simplificada que tiene muchos menos, tiene menos páginas, perdón, estoy que me trabo. Y yo creo que con eso se van a manejar bastante bien. Es una posibilidad si es que quieren comprar la versión impresa, o pueden manejarse directamente con la versión digital, que es el que les voy a poner en el Drive. Bueno, hay entonces actualizaciones en la ortografía y una de ellas es que ya no se dice R, siempre vamos a decir R, incluso cuando tiene ese sonido de R. Por ejemplo, caro, de no barato, se deletrea así, C-A-R-O, caro. Pero ¿qué pasa si queremos decir carro? En ese caso vamos a decir a la R, doble R. Solamente vamos a decir R cuando tiene vibrante simple, y cuando el sonido de R es vibrante múltiple y se le denomina doble R. Entonces la palabra R ya no se dice y ya no se escribe tampoco con ese nombre. Hay recomendaciones en cuanto a las denominaciones de las consonantes. La ortografía recomienda que digamos V y no V corta, y V a la V larga, y Y a la Y, pero hace una aclaración de que si nos hemos acostumbrado decir V corta y bueno, podemos seguir haciéndolo, o sea que no estamos hablando de incorrección, pero no es muy recomendable. A mí me pasaba mucho, por ejemplo, en mi facultad, yo estudiaba economía, mi matrícula era Y20-166, y donde me iba yo decía Y20-166 y nadie me entendía, que era Y20-166. Y a mí me enseñaron, mi profesor de castellano me enseñó que la Y se dice Y. Sí, Entonces, sí. yo pronunciaba Y20-166 y nadie me entendía. ¿Qué
qué? Y me miraban mal en la recepción, los profesores, eso me miraban todo mal. Sí, y realmente es mucho más práctico decir Y que Y, pero para quienes nos hemos acostumbrado con la Y nos resulta más complicado decir Y. Bueno, entonces se recomienda Y y no Y, pero no es incorrecto decir tampoco Y. Se recomienda V, pero no es incorrecto decir V corta. Ya no se dice R, sino siempre R. Ahora cuando tiene ese sonido de vibrante múltiple se dice doble R. Esas son las actualizaciones, aparte de las 24 letras y 24 fonemas. Muy bien. Y ahora ya vamos a un tema que suele complicarse en la ortografía, que es la acentuación. A ver, ¿qué recuerdan ustedes de la acentuación? Si me pueden decir. Que hay palabras que llevan tilde Ujú. en pinta. Hay palabras que... Ya no que termina en vocal, no se tilda, puede ser, profe. Estás mencionando una regla de acentuación. Ahora, ¿qué es exactamente la acentuación? A ver, no tengan miedo de equivocarse. Darle más fuerza a una letra o palabra. Es el énfasis con que se pronuncia una sílaba. La acentuación, ¿ustedes creen que es sinónimo de tilde? No, No, ¿Qué es la tilde? Es el puntito que se pone encima de la letra. Es la representación gráfica del acento. Bueno, visibilizan la, sí, profe. la pantalla. Ahí está, un ratito. ¿A ustedes les sale esto que a mí me sale, esta barra? Bueno, ahí, ¿ven bien? Sí se ve Sí, bien. profe. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces, el acento es la intensidad con que se pronuncia una sílaba. No es entonces, en términos absolutos, sinónimo de tilde el acento. Ahora, tampoco es incorrecto. Diríamos que es una expresión más bien incompleta. Así es que si ustedes dicen acento a la tilde, no están cometiendo precisamente un error, sino que falta una especificación, porque la acentuación es una terminología con una acepción más general que la tilde. Nada más que eso. Ahora, ¿cómo se representa gráficamente el acento? Bueno, ahí sí hablamos de la tilde, que puede también denominarse acento ortográfico, acento gráfico o la que es más corta, la tilde. ¿Ustedes con qué palabras se sienten más cómodos? Tilde, acento gráfico, acento ortográfico, acento pintado, como dirían nuestros padres, por ejemplo. Tilde. Con la tilde. Perfecto. Bueno, la primera información que vemos aquí nos dice el acento puede ser prosódico o gráfico. Cuando decimos prosódico solamente hablamos de la intensidad que se produce en la pronunciación. Entonces una palabra puede que tenga solamente acento prosódico y no acento gráfico. Y aquí tenemos la especificación. Nos dice que es el realce con que se pronuncia una sílaba con respecto a las demás que la acompañan.
Por lo tanto, una palabra tiene una sílaba que se pronuncia con más intensidad, pero otras que se pronuncian con menos intensidad. Y ustedes recuerdan cómo se dice técnicamente esa sílaba acentuada. Se denomina sílaba tónica. Anoten eso. Cuando una sílaba se pronuncia con más fuerza es tónica. Y cuando se pronuncia con menos fuerza, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama cuando se pronuncia con menos intensidad? Se llama átona. Porque la A implica negación. En ese caso quiere decir que estamos queriendo expresar no tono, átona. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Gato, dame, trueno, camiseta. Las sílabas tónicas están en negrita y las átonas no están en negrita. Entonces, ga, da, true, se son las tónicas. Es decir, las sílabas que tienen acento prosódico. Ninguna sílabas tónicas aquí tienen acento gráfico o tilde, lo cual nos está indicando que una palabra bien puede tener un acento prosódico y puede prescindir del acento gráfico, pero también puede darse que haya la presencia de ambos signos, tanto del acento prosódico como del acento gráfico. Después, quiero que salga de aquí. ¿A ustedes no les molesta la visual? A mí nomás me aparece esta barra. Creo que a vos nomás, profe. Ah, ya, a mí nomás. Bueno, seguimos entonces. Acá tenemos la información de lo que es la sílaba átona. Que esta parte es muy sencilla, ¿verdad? Sílaba tónica, sílaba átona. Sílaba acentuada, sílaba no acentuada. Bueno, según el lugar de la sílaba donde recae el acento prosódico, las palabras pueden ser agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Entonces, depende la sílaba intensificada para hablar de agudas, llanas, esdrújulas o sobreesdrújulas. Eso significa entonces que para hacer esa clasificación no necesariamente requerimos de la tilde o del acento ortográfico. En el caso de reloj, la palabra es aguda porque se pronuncia en la última sílaba pero no lleva tilde. No deja de ser aguda porque el factor condicionante es que se pronuncie con mayor intensidad en esa última sílaba. Avión, sin embargo, lleva tilde, entonces como que tenemos más marcas que nos permiten la identificación. Y glue, además, no importa la categoría de la palabra, no importa su categoría gramatical para que corresponda a la clasificación de agudas. Aunque les parezca un poco ingenuo, quizás, muchas veces se cometen errores en ortografía en cuanto a acentuación porque no se educa el oído y se coloca mecánicamente la tilde. Yo he visto, por ejemplo, que muchas personas escriben Nelson. ¿A qué atribuyen ustedes ese error? ¿Por qué creen que Nelson erróneamente lleva tilde? Porque hay una regla de la aguda muy difundida que es que lleva tilde cuando termina en N. Pero, ¿qué tiene que suceder para que lleve la tilde terminada en N? Según la pronunciación,
Tiene que intensificarse en la última sílaba. Si es que no se pronuncia con intensidad en la última sílaba, no es aguda, entonces no corresponde colocar esa tilde a pesar de que termine en N. Sucede, repito, eso por la colocación mecánica de ese signo ortográfico. Solo NS cuando terminan en NS siendo agudas, ¿cierto? Sí, vamos a mirar en la siguiente diapositiva las reglas. Acá hacemos básicamente una clasificación genérica, pero sí es así, NS vocales, más las reglas especiales. Después tenemos la siguiente clasificación que es llanas. La característica principal de las palabras llanas es que se pronuncian fuerte, se acentúan en la penúltima sílaba. Y la penúltima sílaba es la sílaba anterior a la última. Y vemos aquí los ejemplos. Blanco, lápiz, cartera, tesis. Son entonces las sílabas tónicas. Y esas sílabas tónicas, según su ubicación, tiene que situarse en la penúltima. Algunas veces las palabras llanas van a llevar tilde, otras veces no, al igual que las agudas. Pero repito, no dejan de ser tales por eso. Pueden prescindir de la tilde, pero siguen perteneciendo a la clasificación de las llanas porque la condición básica para que sea llana es la pronunciación intensificada. Primero tenemos que distinguir de acuerdo a lo que oímos para hacer la clasificación y después verificar si corresponde o no la acentuación gráfica. Pero si ya tenemos mucha experiencia, como que podemos automáticamente hacer las dos cosas, identificar el acento prosódico y al mismo tiempo colocar el signo ortográfico, que no es muy difícil. Si tenemos un poquito de práctica, podemos resolver espontáneamente estas cuestiones ortográficas en cuanto a las reglas. Esdrújulas es cuando la sílaba tónica, la sílaba que se pronuncia con más fuerte, el acento prosódico, se sitúa en la antepenúltima sílaba. Si vamos a contar desde la... Esta es mi derecha, ¿verdad? Yo tengo problema en la distinción. Si vamos a contar desde la derecha, ocupa el tercer espacio. ¿Sí? Última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Después tenemos las sobreesdrújulas, que es cuando pronunciamos con mayor intensidad una sílaba que se sitúa en sílaba anterior o anteriores a la antepenúltima. En realidad, las palabras sobreesdrújulas no necesariamente ocupan el cuarto lugar, sino que a partir del cuarto lugar. Eso quiere decir que si la palabra es más extensa, puede ocupar el quinto lugar, pero es un poquito más raro, es infrecuente, porque normalmente las palabras tienen 3 sílabas, algunas veces 4, pero 5 ya es realmente escaso. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, Sí. quiero decir nomás que recién me pude conectar de vuelta porque estaba teniendo problemas con la señal y todo eso. Ujú, Como 5, 7 minutos aproximadamente. ujú. Bueno, ¿y tenés alguna pregunta?
Supongo que no. Creo que no es nada complicado. Sí, No es esta nada parte, complicada esta parte. muy bien, excelente. Vamos a avanzar entonces. Bueno, ahora vamos a ver las reglas, porque hace rato vimos solamente la clasificación según el lugar de la sílaba tónica, según el lugar donde se pronuncia con más intensidad. Y este tema van a encontrar en la ortografía con este título, reglas de acentuación gráfica de las palabras polisílabas, que son las palabras que tienen más de una sílaba. Porque para poder hacer esta clasificación necesitamos que la palabra tenga más de una sílaba. De lo contrario, no vamos a tener última, ni penúltima, ni antepenúltima. Por sentido común eso podemos distinguir. Bueno, a ver, ¿quién nos va a ayudar con la lectura? Así participamos un poquito más. Yo puedo, profe. Adelante. Ok. Para graficar el acento se requiere de la aplicación de una serie de reglas. Agudas. Llevan tilde cuando terminan en N o S, no precedidos de otra consonante en alguna de los grafemas vocálicos. A, E, I, O, U. Comunicación, compás, revisó, comité, gurú. Bueno, podemos comentar un poco esta regla para poder internalizar. Es muy importante hacer este ejercicio para que se nos quede a la mente y para que ustedes no tengan que memorizar y para que no tengan que repasar tantas veces. ¿Cuándo entonces vamos a tildar las palabras agudas? Cuando terminan en consonantes N o S, no precedidos de otras consonantes o en algunos de los grafemas vocálicos. O sea que hay casos excepcionales, es decir, si antes de la N o antes de la S está otra consonante, bueno, en ese caso no lleva. Ya vamos a ver enseguida. Vamos a tildar si es que terminan también en vocales A, E, I, O. Bueno, no llevan tilde. Cuando una palabra aguda no lleva tilde, sin dejar de ser tal. Si podemos enumerar, a ver. Cuando terminan en una consonante diferente a N o S. Por ejemplo, amistad, reloj, actriz. Obviamente la D, la J y la Z son diferentes a N y S, pero tanto amistad como reloj o actriz son palabras agudas porque pronunciamos con más fuerza en la última sílaba. Tampoco debe llevar tilde cuando terminan en N o S o IS y le precede otra consonante, que es lo que dije hace un rato. Robots. Termina en S. Es una palabra aguda, pero le precede otra consonante que es T. Cuando terminan en más de una consonante, es muy parecida a la regla anterior, ¿verdad? Pero en este caso ya no termina ni en N ni en S. Confort, kibutz. Esta regla tiene en realidad otra explicación que va más allá de la ortografía. Esto sucede cuando realizamos préstamos léxicos, es decir, préstamos de otros idiomas, las palabras. Entonces, nos encontramos con algunas estructuras un poco diferentes a nuestro alfabeto. Confort, kibutz. Cuando se hacen préstamos léxicos, con el tiempo también hay adecuaciones y como vamos cambiando, modificando un poco su forma de acuerdo a nuestra estructura ortográfica y gramatical, pero otras veces se conservan. Cuando termina en la vocal o
En algunas ocasiones funciona como consonante, ¿verdad? Cuando terminan en Y, utilizando un poco la forma recomendada de la ortografía. Vi, rey, convoy. No lleva tilde. ¿Preguntas? Si no tienen preguntas y dudas, me pueden dar ese reporte. Así yo avanzo con más seguridad. Por mi parte, no, profe. Profe, Ujú. Sí. ¿Te escucho? no, que no tengo dudas, profe. Ah, bueno, gracias. Vamos a ver las reglas de las palabras llanas. Nos dice, llevan tilde cuando termina en una consonante distinto a NS o en el dígrafo CH. Por ejemplo, referéndum, tórax, toner, Kronlech. Son palabras llanas porque el acento prosódico se sitúa en la penúltima sílaba y terminan en consonantes diferentes a N y S. El primer ejemplo termina en M, segundo ejemplo en X, tercer ejemplo en R y el último ejemplo termina en un dígrafo. También cuando terminan en más de una consonante. Por ejemplo, clarence, bíceps, forceps, records. Casualmente este no tiene. Voy a editar. Records y cuando terminan en Y. Jersey y jockey. Esta regla entonces se opone a la de la aguda. Porque tenemos que colocar la tilde si es que termina en S precedida de otra consonante. Recuerdan que acá cuando termina en N o S y si le precede otra consonante no colocábamos a pesar de que era aguda y acá al revés. Igual lleva tilde si le precede una consonante y originalmente no debe llevar si termina en S, ¿verdad? O sea, esa sería la condición, digo con más claridad. Originalmente, una palabra llana no se tilda cuando termina en S o en N o en vocales, pero lleva igualmente tilde si antes de la S aparece otra vocal, perdón, otra consonante, como el caso de Clarence. Vemos que termina en S, es una palabra llana, lleva tilde porque antes de la S está una N. En el caso de bíceps también termina en S, es una palabra llana pero le antecede una P. Forceps termina en S, es llana y le antecede una P. Record termina en S, es llana y le antecede una D. Voy a corregir esto antes de colocar en el drive porque debe llevar la tilde. En la regla de la aguda, si terminaba en Y, no hay que colocar la tilde, a pesar de que sea aguda. Y en el caso de la llana, sí lleva. Si es que la pronunciación la exige, si es que esa sílaba tónica se sitúa en la penúltima sílaba. En la penúltima. No llevan tilde cuando terminan en NS no precedidas de otra consonante o en algunas de las vocales A, E, I, O, U. Por ejemplo, crisis termina en S y no le precede ninguna consonante como ocurría en Clarence. Entonces no lleva. No lleva tilde lata porque termina en una vocal que es A. No lleva tilde margen porque antes de la N no hay ninguna consonante.
Las palabras como joven, margen, imagen, examen u origen sí llevan tilde cuando están en plural porque cambian de clase de palabra según su acentuación. Joven de llana pasa a esdrújulas. Jóvenes. Lo mismo ocurre con margen, imagen y examen. Decimos márgenes, imágenes y exámenes. Y también orígenes. Atiendan entonces eso. No es una excepción. Lleva tilde porque dejó de ser llana para convertirse en esdrújulas. Y las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. Que creo que no les dije. Me parece que salté de las llanas a las sobresdrújulas. Las palabras sobresdrújulas entonces siempre llevan tilde y por eso no salen en el examen, en el examen de ingreso. Análisis, hábitat, recítaselo, imagínesemelas. Bueno, fíjense acá el ejemplo de sobresdrújulas. No ocupa el cuarto lugar. Una vez que supera a la esdrújula, ya está dentro de la clasificación de la sobresdrújula. La sílaba tónica no tiene que estar inmediatamente antes de la antepenúltima sílaba. O sea, no necesariamente debe acentuarse en el cuarto lugar, contando desde la derecha, sino que puede también acentuarse en la quinta sílaba, pero es un caso infrecuente porque no contamos naturalmente con palabras con tantas sílabas. Imagínesemelas. Ocurre esto, y lo pueden anotar, cuando tenemos verbos con pronombres. ¿Cuáles son los pronombres en imagínesemelas? ¿Me pueden decir? A ver, los pronombres son aquí, se, me, las. La raíz es solamente el verbo imaginar. Eso quiere decir que en sí la palabra es breve, ¿verdad? Tiene pocas sílabas, imagine o imagina. Pero se alargó porque se incorporaron pronombres. A lo que voy es que originalmente las palabras no tienden a tener muchas sílabas, al menos no en castellano. Y las veces en que son muy largas es porque se le añaden elementos como pronombres y en algunos casos también las sílabas mente. ¿Preguntas hasta aquí? No, ¿Preguntas? profe. ¿Algo? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a avanzar. Tenemos también las vocales denominadas abiertas o fuertes. La ortografía recomienda más decir abiertas. Y por otro lado tenemos las vocales cerradas o débiles. También hay preferencia de decir cerrada. Se utilizan esas denominaciones a propósito de la abertura de nuestra boca cuando estamos pronunciando. Por ejemplo, abrimos más grande la boca cuando pronunciamos A, E, O. Por eso llevan ese nombre de vocales abiertas. Y en cuanto a las vocales cerradas, la abertura es menor. Decimos I, U. Y ocasionalmente la Y también se comporta como una vocal. Digo ocasionalmente porque tiene que estar en posición final. Es muy importante que recuerden entonces vocales abiertas y vocales cerradas porque se relaciona directamente con la acentuación.
Y generalmente cuando sale acentuación, salen casos de vocales abiertas y vocales cerradas que se dan, por ejemplo, en diptongo, hiato y triptongo. Bueno, cuando decimos acentuación gráfica de las palabras con secuencias vocálicas, estamos hablando de estas vocales, es decir, cuando hay unión de una vocal abierta con otra abierta o una vocal abierta con otra cerrada, que es cuando nos referimos al diptongo, hiato, triptongo, etc. Bueno, acentuación de las palabras con diptongo. Acentuación según las reglas generales de acentuación. Eso quiere decir que no vamos a quebrantar las reglas generales de acentuación por el simple hecho de que aparezca un diptongo. Y para recordar, acá tenemos la definición de los diptongos. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura? Yo, profe, Adelante. ¿todo leo? Sí, la parte de la información, la que está Ah, en azul y blanco. bueno. Los diptongos son combinaciones de vocales, una cerrada con una abierta o viceversa, o dos cerradas diferentes entre sí que conforman una sola sílaba. Hay 14 formas de combinaciones que dan el diptongo. Ai, au, ei, eu, oi, ou, ia, ie, io, ua, ue, uo, ui, iu. Muy bien. Entonces, ¿qué son los diptongos? Son primeramente combinaciones de una vocal cerrada con una abierta o viceversa, o bien la combinación de dos cerradas. Toda vez que sean diferentes entre sí, o sea, la I con la U con la I, pero no la I ni la U, ¿sí? Y nos dice que tenemos 14 formas de combinaciones. Eso quiere decir que podemos combinar la A con la U con la A, la E con la E con la I, la A con la U, etcétera, que son las que vemos específicamente acá. Y a mí me gustaría ahora que ustedes, si están teniendo a mano un cuaderno, pongan al lado de cada combinación una palabra. Vamos a empezar con ay. Díganme una palabra que tenga esta combinación. Aire, Aire, muy bien. También está la posibilidad, y esta no es una clasificación diferente, sino está en una misma línea, de hacerlo con la Y. Ay. ¿Qué podría ser? Puede ser la interjección de ay o puede ser también con H, que viene de haber, ¿sí? Siguiente combinación es au. Un ejemplo. A ver, un ejemplo. Auge Con, puede ser. puede ser auge, muy bien. Ahora con Auxilio, también también. auxilio, claro. Después tenemos ei. Un ejemplo con ei. No necesariamente tiene que comenzar, puede estar en el medio, puede estar al peine, sí. Muy bien. Ahora con ei. El segundo ei. Fue. Puede ser, no, ahí ya es 3 vocales. Ah, ok.
A ver, con ei. Puede ser, por ejemplo, rey. Ahora, eu. Auxilio entonces está bien, profe. Auxilio está bien para con au. Tiene 3 vocales también. Sí, pero no son secuencias, o sea que no están al lado. Ah, Eu. A ver, con eu. Eugenio, Eugenio, sí. deuda. No- deuda, que es la que tengo. No importa si el nombre es propio. O sea, si el nombre es, por ejemplo, de persona, de lugar. Hoy, que puede ser con hoy. Puede ser, a ver, díganme. Convoy. Ese es para el segundo. Para el primero, oigo, por ejemplo. Hay Boina. secuencias, también boina, muy bien. Hay secuencias menos utilizadas. Ou, esta secuencia no es muy frecuente en nuestro idioma, pero sí en francés. ¿Ustedes por si acaso conocen algunas palabras en francés? Bueno, no importa, ese es un comentario extra. En el libro de Macedonia, por ejemplo, eh, está estadounidense, porque precisamente no abundan palabras con esta secuencia y de modo que utiliza una palabra compuesta, estadounidense. Pueden poner eso. IA, no es IA, es IA. Ejemplo, que puede ser. Traten de participar, así van a internalizar. Esto no es difícil, pero es bastante específico, entonces conviene, perdón, que retengan bien en la mente. A ver, un ejemplo con IA, Alergia, alergia, muy bien. Con IE, a ver, con IE, higiene, higiene, sí, muy bien. Con IO, volvió, sí, volvió, está bien. Con UA, guantes, ujú, cuarto también puede ser. Con UE, vamos terminando. Puesto. Con UO, puede ser cuota. Con UI, Huida, puede ser huida. Y la variante puede ser UI de interjección o también puede ser muy. Y por último, IU, que puede ser ciudad, por ejemplo. Así es que ya tenemos las 14 formas de combinaciones. No hay otra combinación posible aparte de esta serie.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Las variantes no suman porque suenan de la misma manera. Bueno, entonces repetimos. Diptongo se refiere a la combinación en sus distintas formas de una abierta, de una vocal abierta con una vocal cerrada. Ahora, una condición básica del diptongo es que la vocal cerrada no tiene que llevar tilde. Anoten eso. La vocal cerrada que está al lado de la vocal abierta no tiene que llevar tilde. Otra condición de pronunciación es que el diptongo, estas secuencias que vimos, estas combinaciones de vocales, tienen que pronunciarse en una sola sílaba. ¿Eso qué significa? Que tenemos que decir en una sola emisión de voz. No decimos, por ejemplo, aire, sino decimos aire. No decimos... no decimos, a ver, peine, sino decimos peine. Pero hay un fenómeno también eh, que, que tiende a separar el diptongo. Ocurre bastante eso también en, en nuestra conversación cotidiana, como por ejemplo, no todos dicen camión, que es la combinación de I, O, ¿verdad? Sino dicen, ¿cómo escuchan ustedes normalmente que la gente dice camión? Camión. Camión, muy bien. Entonces ahí hay como una separación de las secuencias vocálicas. Eso no se considera exactamente un error, sino que más bien se describe en la ortografía como forma de uso de acuerdo a la región, porque hay otros factores quizás que estén incidiendo para que nosotros tendamos a separar. El caso de camión, por ejemplo, puede deberse al guaraní, porque en guaraní decimos camión o camión. Puede ser un sociolecto ahí, profe. Ujú, puede estar ahí incidiendo el factor geográfico, puede también incidir grado de instrucción, etcétera. Así es, muy bien. Después, también que tenemos que tener en cuenta con respecto al diptongo, que no debemos separar gráficamente. La sílaba se caracteriza por enunciar en una sola emisión de voz en cuanto a la pronunciación y también cuando escribimos. Así es que no tenemos que colocar ninguna rayita en medio de estas vocales, porque se supone que la representación gráfica tiene que obedecer a nuestra pronunciación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos decía la regla de la acentuación gráfica? Que no hay una alteración si es que tenemos estas secuencias, cualquiera de estas secuencias. Por ejemplo, nupcial, según su tipo de palabra, es aguda, pero el hecho de que haya aparecido acá un diptongo, bueno, no implica que tengamos que colocar la tilde, a pesar de que sea aguda, ¿verdad? No lleva tilde porque termina en L. Bailar tiene diptongo en la primera sílaba, pero eso no significa que tengamos que colocar la tilde al final. O sea, no altera nada, sigue en su forma original. Rufián sí tiene tilde, pero tiene tilde porque termina en N, entonces no porque tenga diptongo. Lo mismo sucede con desvió. Lleva tilde porque termina en una vocal y no porque tenga diptongo. Es muy importante que recuerden esto. No llevan tilde las
monosílaba. Las palabras monosílabas, por regla general, no llevan tilde, por más de que tengan diptongo en su composición. Por ejemplo, pie es una palabra de una sola sílaba y tiene un diptongo. Precisamente es de una sola sílaba porque no se puede separar, ¿verdad? No es pie, es pie. Vio, vio, no llevan tilde, recuerden eso, porque es de una sola sílaba. Y porque los diptongos no se separan. Entonces no hay posibilidad de colocar ahí la tilde. Truam es una palabra de una sola sílaba porque acá tenemos la combinación del UA, que es, a ver, como este. La H es como si no existiera. Fonéticamente no existe y gráficamente no afecta. Tiene una sola sílaba, por lo tanto no lleva tilde. UI se pronuncia así, ¿verdad? En cuanto a la prosodia se percibe el acento, pero es un diptongo. Guión, a ver, ¿alguien me puede decir por qué guión no lleva tilde? ¿Alguien sabe? ¿Me pueden No, responder, por favor? no ¿Ustedes estoy. creen que guión tiene un diptongo? Ahí no se ¿Creen? separa, profe. Mm, No tiene dos sílabas guión. No, guión es una palabra monosílaba, por eso mismo no lleva tilde. ¿Pero por qué es de una sola sílaba? ¿Alguien me puede responder? Porque no se pueden separar. ¿Y por qué no se pueden separar? Bueno, quiero que hagan una pequeña observación en sus anotaciones y escriban la frase de... ay, hoy mi memoria está un poquito, mi cerebro no funciona muy rápido. Escriban, por favor, dígrafos. Me avisan cuando ya están listos, ¿sí? ¿Ya? Ya, profe. Bueno, dígrafo se refiere básicamente a dos grafías, porque di es do y grafía es como letras, ¿verdad? Resulta que en nuestro alfabeto tenemos 5 dígrafos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos dos eh, combinaciones de letras. En realidad ya no se consideran como tales, o sea que existe en nuestro uso, pero me corrijo, ya no aparece así como tal en nuestro abecedario. ¿Por qué? Porque en formas separadas ya se encuentran. ¿Cuáles son concretamente los dígrafos? Tenemos la CH. En mi época de escuela, por ejemplo, la CH estaba en el abecedario. Hoy día ya no, porque tanto la C como la H ya figuran en el abecedario, entonces no hace falta hacer esa reiteración. Eso no significa que no exista esa pronunciación, ¿verdad? Del cha, che, chi, cho, chu. Existe en nuestro uso, pero no figura en nuestro alfabeto como dígrafos, porque están en forma separada, la C y la H. Otro dígrafo es la GU. Otro dígrafo es la QU. Y otro dígrafo es la L. Me avisan si ahí ya reunimos los 5. Y voy a hacer
una pequeña pausa para que nos concentremos en el dígrafo, porque esto guarda estrecha relación con el diptongo y la acentuación. Bueno, a ver, repasamos cuáles son los dígrafos. La CH, después. GU, La GU, después. UU, La QU. Bueno, vamos a colocar al lado de cada dígrafo el ejemplo en palabras. Una palabra con CH. ¿Qué puede ser? Una palabra con CH. chapa, Anchura. Muy bien. Sí. Los dos ejemplos están correctos. Para la GU, un ejemplo. Guitarra. Guitarra, muy bien. Para la QU, Esquina. queso, muy bien. Queso. Y después, para la L, llama, llama. Perfecto. Bueno, vamos a concentrarnos específicamente en la GU y en la QU, que son los que inciden directamente en el diptongo. ¿Visibilizan este documento de Word? sí, profe. Bueno, ¿cómo es que silabeamos la sílaba GA, GE, GI, GO, GU? Decimos ga, después decimos G, después decimos ji, después decimos go y después decimos gu. ¿Qué particularidad fonética perciben en ga, ge, ji, go, gu? ¿Pueden percibir? ¿Sí? Sí, en la GA. Ujú. La, Repito, ga, ge, ji, go, gu. ¿Cuáles son esas sílabas que suenan más fuerte, como que tienen otra particularidad fonética? Es ge y ji, ¿verdad? ¿Qué hacemos para que las sílabas ge y ji suenen suaves como ga, go, gu? se le agrega la U. Se le agrega la U y ahí ya suenan suavecitos, como, como la música, ¿verdad? Bueno, entonces nos damos cuenta que la U no se está comportando como una vocal, sino que está funcionando como si fuera una consonante. Y por eso es que dígrafo viene a ser la suma de la G y la U. Y por esa razón es que la U aquí no tiene sonido, porque su aparición es como de comodín para suavizar. Lo mismo sucede con yi. No decimos wi, sino que desaparece el sonido de la U porque su empleo es nada más para suavizar. Entonces pasa a formar como una unidad y por eso figura dentro de los dígrafos. De hecho son dos letras, pero está apareciendo para suavizar y por eso decimos que es en parte como una unidad. Como si fuera esta una sola consonante. Como si fuera esta una sola consonante. Entonces, cuando vemos palabras como guerra, solamente hay una vocal en esta sílaba. ¿Sí? Cuando decimos guiso, solamente hay una vocal que es la I, porque la U forma parte de la consonante. En este contexto. ¿Cuál contexto? Que es para suavizar. Cuando deja de ser un dígrafo,
gui y gue, en realidad es wi y we. Cuando utilizamos un signo ortográfico que se denomina, a ver, ¿quién recuerda? ¿Cómo se llama este signo ortográfico? Diéresis. Diéresis. ¿Por qué utilizamos la diéresis? ¿Cuál es su razón de ser? Para que pueda sonar el wi. Para que La U pueda tenga- sonar. Eso quiere decir, muy bien, eso quiere decir que aquí no está solamente para suavizar, sino que tiene presencia propia. Entonces acá tenemos dos vocales. Acá sí hay presencia de vocales. Y aquí solamente para suavizar. Pero ¿cómo vamos a diferenciar? Utilizando el signo gráfico denominado diéresis. Entonces, a propósito de aquel ejemplo, guión, ¿cuántas vocales tiene? 3 vocales. A ver, ¿alguien tiene una opinión diferente? ¿Cuántas vocales tiene guión? 2 vocales. Tiene 2 vocales, porque acá la U solamente aparece para suavizar esta sílaba. Nosotros no queremos decir guión, queremos decir guión. Entonces, recurrimos a la U, pero en este caso U forma parte del grupo consonántico. Quiere decir que aquí tenemos un dígrafo y tenemos un diptongo. Y el diptongo dijimos que no se separa y que se pronuncia en una sola emisión de voz. Entonces, guión es una palabra monosílaba y no lleva tilde. ¿Entienden o necesitan una segunda explicación? A ver, ¿entienden? Por mi parte, sí, profe. Parece que alguien justito habló. A ver. ¿Alguien tiene dudas? Aprovecha que después vamos a pasar a otro tema. No hoy, pero en otra ocasión. Bueno, entonces voy a retomar nuestro material principal. No se olviden de anotar entonces esto. ¿Visibilizan el PowerPoint? Sí, no, ¿me pueden confirmar, por favor? Yo veo todavía el Word. Bueno, entonces tengo que repetir la operación. Acá. Tenía abierto dos PowerPoint gemelos. Creo que es este. Sí, este es. Ahí está. ¿Visibilizan ahora? Sí. Sí, Muy profe. bien. Entonces nos damos cuenta que guión es una palabra que tiene dos vocales, una cerrada y una abierta. Por lo tanto, es un diptongo y el diptongo no se separa y se pronuncia en una sola emisión de voz. Por lo tanto, es monosílaba y por esa razón no lleva tilde.
En los otros casos, sin embargo, no hay tanta confusión porque solamente visibilizamos dos vocales. Y acá, a primera vista, podemos decir que están tres vocales, pero recordamos que GU acá constituye una consonante que más específicamente se denomina dígrafos. Los dígrafos no están en el abecedario así como tal, no encontramos específicamente GU, sino que están por separado. Está la G y está la U. Lo mismo sucede con los otros dígrafos. Y eso mismo también ocurre con la QU. De modo que voy a retomar el Word. Bueno, Profe, una consulta. sí, ¿Cuántos dígrafos hay? 5. Pero los dígrafos que afectan el diptongo y la acentuación son GU y QU. Porque son las que tienen vocales, pues. Es la U. Bueno, de la misma manera se comporta QU. Por ejemplo, cuando decimos queso, ¿cuántas vocales tenemos? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Cuántas vocales tenemos en queso? Tenemos una sola vocal, porque la QU forma parte de la consonante. Aquí la U solamente aparece para que podamos pronunciar, porque en nuestro idioma no existe esta fórmula, ¿verdad? Tenemos que utilizar la U. Entonces, queso, no es hueso, como yo decía en primer grado. Nuestro profesor insistía mucho para que no dijéramos cue, porque uno mecánicamente y cuando está aprendiendo tiende a decir, ¿verdad? Q, U, E, cue. Bueno, entonces no tiene sonido. Lo mismo sucede con quiso, ¿verdad? Hay una sola vocal que es la I. La U forma parte de la consonante. Eso no quiere decir que no pueda aparecer un diptongo, como el caso de quiero. Aquí tenemos un diptongo que es la I y la E, una de las 14 combinaciones. No hay 3 vocales, sino hay solamente 2 porque, repito, la U forma parte de la consonante. ¿Está? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a avanzar. Ahora sí. Perfecto. Acentuación. Acentuación de palabras con triptongo. Como su nombre nos indica, en el caso del triptongo contamos con 3 vocales, que no hay que confundir con el dígrafo. Es decir, cuando vemos palabras como quiero, no hay triptongo, solamente hay diptongo, por lo que ya comentamos. A ver, necesito una voluntaria, un voluntario para que nos lea la definición del triptongo. Yo, A ver, profe. ¿qué nos dice? Adelante. Ok. Acentuación de las palabras con triptongo. Siguen la regla general de acentuación. Limpiéis, estudiáis, paraguay, apaciguéis, diónicos. Los triptongos son combinaciones de 3 vocales que conforman una sola sílaba. Se forman de una vocal abierta que ocupa la posición intermedia entre 2 vocales cerradas, ninguna de las cuales puede ser tónica. Wow, adecuéis, miau. Muy bien, ¿qué entendemos entonces? Que tenemos 3 vocales. Aquí sí aparecen 3 vocales.
¿Cuál es la condición básica para que la presencia de 3 vocales constituya un triptongo? Porque no todas secuencias de 3 vocales son sinónimos de triptongos. ¿Cómo tiene que ubicarse las vocales? Juntas. Sí, eso es básico. Hay otra condición más. Porque puede ser que estén todas juntas, pero no constituya un triptongo. Nos dice Profe, acá, ¿puede ser una vocal cerrada, una débil y una cerrada? tendrías que decirme la palabra en sí. Una palabra. Ah, no. Sí, tengo que para pensar. que... Bueno, acá dice posición intermedia. ¿Cuál es la vocal que debe ocupar la posición intermedia? La fuerte. Dice la fuerte o la abierta. Muy bien. Y las vocales cerradas tienen que estar al lado. ¿Y cuál es la vocal que se tiene que pronunciar fuerte? ¿Las que están al lado, que son las cerradas, o las que están en posición intermedia, la que está en posición intermedia, la que es la abierta? La abierta puede ser. La abierta, muy bien. Porque si pronunciamos con intensidad una de las cerradas, se va a convertir en una fuerte y entonces vamos a separar y ya no habría triptongo. Bueno, una cosa así menor que nos puede complicar, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí otro ejemplo del triptongo. Bueno, por ejemplo, diríais. ¿Creen que es ejemplo de triptongo? Diríais, en realidad. No, ¿Por qué no es triptongo? porque la débil ya se convirtió en una fuerte al colocarle la tilde. ¿Y qué ocurre cuando la débil se acentúa? Se Se separan. separa. Claro, y entonces creen que seguimos teniendo 3 vocales juntas. No, profe. No. De acuerdo a la pronunciación, ya no. Es decir, ya no pronunciamos las 3 vocales en una sola emisión de voz. Y esa es la condición básica del triptongo. Por ejemplo, buey. Ustedes dicen buey o dicen buey o dicen buey. ¿Cómo dicen? Buey. Buey. Dicen en una sola emisión de voz las 3 vocales. Entonces es un triptongo. Y vamos a ver cómo se configura. Triptongo. En posición intermedia está la vocal abierta y al lado están las vocales que son cerradas. Ninguna de las vocales cerradas son acentuadas. No decimos buey, sino aquí. Entonces no hay separación porque ninguna de las cerradas se convierten en abiertas. ¿Qué pasa con diríais? La vocal abierta ciertamente está en posición intermedia, cumple una de las condiciones, pero una de las cerradas es acentuada. Entonces ya no podemos pronunciar en una sola sílaba. No decimos diríais, ¿verdad? Sino decimos diríais. Por lo tanto, separamos de esta manera, gráficamente. Dirí. Mi raya. Diríais, porque fuerte con fuerte se separan. Nos damos cuenta que tenemos un diptongo y un hiato. ¿Qué hice mal? Ah, porque no reconoce la raya. Pero ya no tenemos triptongo. ¿Preguntas hasta aquí? Por mi parte, ninguna, profe. No, profe. Bueno, entonces
Retomo el material principal. Dice, entonces, acentuación de palabras con triptongos. Los triptongos siguen la regla general de acentuación. Por ejemplo, limpiéis, estudiáis, paraguay, apaciguéis, dioico. Ya sabemos que limpiéis entonces es triptongo. Ahora, ¿por qué lleva tilde? Según su acentuación es una palabra Débil. aguda. Según su acentuación es una palabra aguda que termina en S. Lo que nos quiere demostrar es que no altera la regla de la acentuación. Estudiáis es una palabra aguda que termina en S. Paraguay es una palabra aguda, pero termina en Y. Apaciguéis aguda, termina en S. Y dioicos es una palabra... Realmente no me acuerdo, no les voy a mentir, el significado de esta palabra. Muchísimas veces ya busqué y no puedo retener. ¿Será que me pueden ayudar con eso? Dioicos es una palabra llana, ¿verdad? Y no lleva tilde porque termina en S. Su significado es lo que no recuerdo. Si tienen un diccionario a mano, buscan Que un tiene ratito. las flores unisexuales en tallos y troncos separados, dice. Ah, ya. Sí, generalmente cuando es algo de la botánica no retengo. No sé por qué mi cerebro tiene una resistencia. Muy bien, gracias. Avanzamos entonces. Ahora vamos a los hiatos. Los hiatos son secuencias de vocales que se pronuncian en sílabas distintas. Eso quiere decir que ya no vamos a decirlo en una sola emisión de voz. No es como el diptongo, tampoco como el triptongo, sino que se dice en sílabas, se pronuncia en sílabas diferentes. Se pronuncian. Sería Y cuando se rompe el diptongo. sí, cuando se rompe el diptongo. Exactamente. Y tenemos las siguientes posibilidades. Dice, vocal abierta átona más vocal cerrada tónica. Por ejemplo, raíz. La vocal abierta es A, la vocal cerrada es I, pero esa cerrada lleva tilde, entonces se convierte en una también abierta. Y no decimos raíz, ¿verdad? Sino decimos raíz. Separamos dos sílabas. Vocal cerrada tónica más vocal abierta átona. Acá es al revés. Primero la cerrada lleva tilde y la segunda sin tilde. María, ríe. No decimos María ni ríe, sino ríe. También son hiatos vocales iguales, sean abiertas o sean cerradas, como por ejemplo poseer, azar. No decimos poseer, sino poseer. No decimos azar, sino azar. Y chita. Chita se refiere a persona que practica una religión que se llama chiismo, que es del Islam. No abundan ejemplos de vocales iguales como i o uu. En historia, por ejemplo, está Virato, no sé si ya alcanzaron ese tema del programa. Ya no recuerdo exactamente dónde se sitúa. Bueno, y después tenemos vocales abiertas distintas, como por ejemplo, EO, etéreo, poeta, no importa el orden, puede aparecer primero la O, la E, etc. Bueno, quiero que se fijen bien en estos 4 casos de hiatos y me digan qué particularidad perciben respecto a la acentuación.
A ver, ¿qué perciben, por ejemplo, con raíz? ¿Qué perciben, chicos? Raíz, según su acentuación, ¿qué es? Llana, esdrújula, sobreesdrújula o aguda. A ver, ¿qué creen que es? Vamos a detenernos un poco en su pronunciación. Raíz. ¿Es una palabra llana? ¿Es una palabra aguda? ¿Esdrújula o sobreesdrújula? A ver, ¿quién responde? Aguda. Es una palabra aguda, muy bien, porque se pronuncia fuerte en la última sílaba. Raíz. Vamos a recordar, regla general de la aguda. ¿Qué nos decía? Son aquellas cuya última sílaba es tónica. Ujú. ¿Cuándo llevan tilde? Cuando termina en N o S, no Cuando... precedidas de otra consonante. Ujú. ¿Y qué pasa cuando termina en Z? Por ejemplo, rapaz, ave rapaz, una palabra aguda que termina en Z. Originalmente o generalmente no lleva, pero cuando hay un caso de hiato, se altera esa regla. ¿Está? Se rompe la regla de la aguda. ¿Y cuál era esa regla? Nos decía que si termina en consonantes diferentes a N y S no llevaba, pero acá nos damos cuenta que sí lleva, pero solamente lleva por un caso de hiato. ¿Qué pasa con María y ríe? ¿Qué tipo de palabra es según su acentuación? A ver, ¿qué tipo de palabra es? Si me dicen. También aguda. No, fíjate que María. Vamos a examinar. Eh, ¿Cuál era la condición básica del hiato? ¿Decimos en una sola sílaba o en dos? En dos. En dos, entonces separamos. ¿Qué Llana, tipo? Entonces es una palabra llana. ¿Cuál es la regla general de la llana? Que lleva solamente tilde cuando no termina en N, S y vocales. Nos damos cuenta que acá termina en vocales, pero lleva igualmente tilde por una cuestión de hiato. Entonces, el hiato, por lo menos los dos primeros casos, rompen la regla general de la aguda y también de la llana. Anoten eso. Primer caso era raíz. María. ¿Y qué pasa con el caso de Ruiz, profe? Bueno, Ruiz tiene otra constitución en cuanto a las vocales. Fíjate nomás. Ruiz. Ruiz, ¿por qué no es hiato? Porque ¿Cuál es es un la? diptongo. Porque es un diptongo. Entonces, Ruiz sí que se pronuncia en una sola sílaba. Ruiz. No hay ninguna necesidad de separar. Porque una de las secuencias de diptongo era UI. Toda vez que no se tildara una débil cuando estuviera al lado de la cerrada, cosa que no puede ocurrir acá.
Algunos dicen, pero la I se pronuncia con intensidad. Pero aún si se pronuncia con intensidad no pasa nada porque la U también es cerrada, pues. Lo que sucede como por ejemplo con UI. Ciertamente esta I se pronuncia con fuerza, era UI. Pero no lleva tilde porque es una de una sola sílaba. ¿Y por qué es de una sola sílaba? Porque UI es una combinación de diptongo. Entonces, con estos temas hay que ser muy precisos. Preguntas hasta aquí. Están súper calladitos. Bueno, entonces vamos a ver. Acentuación gráfica de las palabras con hiato. Siguen las siguientes pautas. Las que están formadas por una vocal cerrada tónica, seguida por una vocal abierta, llevan siempre tilde en la vocal cerrada como, con independencia de las reglas generales de acentuación. Cuando dice con independencia de las reglas generales, quiere decir que rompe la regla general. O sea, no importa que nos diga la regla general de la aguda o de las llanas. Si hay hiato, tenemos que tildar. Después dice, las que incluyen otro tipo de hiato se someten a las reglas generales de acentuación. Entonces, tenemos que fijarnos que que los dos primeros casos son los que rompen. Los otros dos ya no. Como por ejemplo, vocales cerradas diferentes entre sí y también las vocales que son iguales, como rehén, chita, etc. La H no impide la conformación del hiato, del diptongo, del triptongo. Es como si no existiera. Siempre me sale esto. ¿Ven? Es una publicidad, ¿verdad? Lo peor es que no me sale la ventanita para cerrar. No, no se ve, profe. A vos Ah, a mí nomás no. te sale. Ah, ya. Sí, es una publicidad que me tapa la visual. Ahí está. Ahora ya desapareció. Bueno, después dice, esto ya vimos. Bueno, están visibilizando algunos ejercicios. El tema de la acentuación en Internet es un poquitito complicado porque ya nos marca la incorrección. Mi sugerencia es que ustedes ya vayan adquiriendo el libro de Testeándome porque tiene muchísimos ejercicios sobre acentuación. ¿Alguien tiene a mano su libro para no levantarme y dejarles solitos? Yo no, profe. Bueno, les quiero Yo decir, pues, tengo, profe. vos tenés, bueno, podés decirnos en qué página comienzan los ejercicios de acentuación para que anoten tus compañeros. En la página 12. A partir de la página 12 y ocupa toda una sección. Son muchísimos ejercicios. ¿Hasta qué página abarca? 12. A ver si... Hasta el 28 con el parcial de acentuación y todo. Muy bien. Entonces, la tarea es que ustedes realicen resuelvan todos los ejercicios posibles, que no se duerman en los laureles. En ese libro no están especificados por tema, sino que directamente se presenta
se presentan casos como de dígrafos, diptongo, hiato, triptongo, y hay otros casos especiales de acentuación que van más allá del diptongo y del hiato que vamos a explicar en la próxima clase. Y yo de hecho voy a colocar algunos ejercicios durante la clase y en el Drive, pero ya les indico cuál es el pequeño inconveniente que ya les marca, entonces como que nos condiciona. Es mejor que realicen en ese material. También el libro de Maxdonia trae ejercicios de acentuación. Si alguien tiene a mano, puede fijarse en el índice y puede resolver. Inclusive la parte teórica van a encontrar en Maxdonia. Esa es, digamos, la ventaja de ese material. Ya les había mencionado que trae teoría. Lo que pueden hacer es, los que no tienen el libro de Maxdonia, es utilizar o manejarse con este resumen y completar directamente los ejercicios. Y también saben que van a contar con muchísima información súper didáctica, inclusive en internet. Solo que eso ya implica una búsqueda también. Si tienen tiempo, adelante. Bueno, y para ir cerrando de a poquito, vamos a realizar estos ejercicios. Aquí ya aparecen algunos casos de acentuación que van más allá del diptongo, triptongo e hiato, pero de paso explicamos. Bien. La oración que contiene palabras correctamente acentuadas es A, B, C o D. Voy a achicar un poquitito más. ¿Cuál les parece que es la oración correcta? Si me pueden decir, por favor. El C. Muy bien, las mayúsculas también se acentúan según las reglas generales Ejemplo, Álvarez. Está Profe, ¿y bien tu podés respuesta. decir por qué están mal los otros? Sí, claro que sí. No comprende a quienes tienen caracteres tan susceptibles. Bueno, resulta que la palabra carácter en singular es, a ver, llana, carácter, penúltima sílaba. La acentuación está en la penúltima sílaba. Pero cuando se pluraliza, eh, ya no pronunciamos de la misma manera, ¿verdad? O sea, la sílaba tónica ya no es rac, sino te. Por lo tanto, en plural, la forma correcta es caracteres y en singular, carácter. Cambia, cambia la sílaba tónica. Los especímenes hallados en la página web ya están en extinción. Lo mismo sucede con palabras como espécimen. En singular decimos espécimen, pueden anotar eso. Y en plural decimos especímenes, o sea que cambia nuevamente la sílaba tónica. Y la última oración dice, ella ya probó distintas clases de regímenes, pero no logra adelgazar. La misma situación es regímenes. En singular decimos régimen, pero en plural decimos regímenes. Entonces son 3 las palabras que cambian de sílaba tónica al pluralizarse. Carácter, caracteres, espécimen, especímenes y régimen y regímenes. Bueno, acá tenemos casos de diptongo, por ejemplo. ¿Cuál es la opción correcta?
A ver. ¿Quién me puede responder? ¿Es A, B, C o D? Traten de participar. No importa si se equivocan. Diptongo, profe. No, ¿cuál es la oración que se escribe correctamente de acuerdo a la acentuación? Y claro que consideramos implícitamente diptongo y ato si hubiere. El A puede ser. La A, profe. No, no El es. C entonces. Si dicen, de acuerdo de una anécdota, no. Si no es la A, entonces la B o la C, hasta dar con el. No es la A porque no se dice intervalo. La forma correcta es intervalo, aunque suene más feo. No existe intervalo, es intervalo. Tampoco es la B, porque UI, dijimos hace rato, no lleva tilde porque es una palabra monosilábica. Tampoco es la C, porque aborigen es una palabra llana que termina en N y antes de la N no está otra consonante. Y claramente la opción correcta es la D. Índole, que es una palabra esdrújula. Y por último, tenemos este ejercicio que dice: respuesta correcta es A, B, C, D o E. La C. A ver, C. Muy bien. ¿Por qué descartamos la A? Porque líder lleva tilde en la I. Muy bien. La B. Hídricos lleva Hídricos. País también. País también. La D. La validez está mal acentuada. Ujú. Solamente si hubiera ahí un hiato podría llevar, ¿verdad? Como el caso de raíz. Y también Copérnico. Las palabras, los sustantivos propios igualmente llevan tilde. Si es que se ciñen a la, bueno, si es que amerita, ¿verdad? En este caso es esdrújula. Y la E está mal porque, Anímico depresivas creo que lleva acento. a ver, anímico depresivo, los participantes orientan la conducción del organismo. ¿Saben qué pudo haber sucedido? Fíjense un poco en su testeándome porque cuando yo copié estos ejercicios, hubo algunos ejercicios que me corregían directamente por la computadora. Y ahora mismo a manos no tengo. Resulta que anímico depresiva es una palabra compuesta y las palabras compuestas, eh, si es que el primer elemento lleva tilde, al unirse con otras pierde. Anímico depresivas estaría correctamente escrita, pero fíjense un poco cómo está escrito originalmente. Me parece que estaba así y la computadora tiende a corregirme directamente. ¿Alguien que me esté siguiendo con el libro puede corroborar, por favor? Parece que alguien tenía. Yo tengo, profe, pero no sé en qué parte está. Ah, bueno, no se preocupen, yo les voy a aclarar esto en la próxima clase, o sea que voy a contrastar, pero la forma correcta es así como estaba originalmente.
anímico-depresiva. Los demás casos de acentuación vamos a explicar entonces en la otra clase. Ya no vamos a tocar, al menos no como tema, hiato, diptongo y triptongo. Y ya nos dimos cuenta cómo incide en la acentuación. Entonces, nuevamente les digo que si tienen un poquito de plata, compren, por favor, ese libro para ejercitarse. Y bueno, vamos entonces cerrando nuestra clase del día de hoy, si no tienen más preguntas. De mi parte no, profe. Bueno, gracias por tu participación. Au. Nos vemos entonces el próximo viernes. Dale, profe. Dale, dale. Chau, chau. Chao. Chao, profe. Profe, gracias.